España durante mucho tiempo fue muy grande, muy vasta, muy extensa, muy, incluso China. Buenos días, Buenos ante días. todo. No sé yo cuál es la provocación. Debemos de tener el listón de la provocación muy bajo, ¿eh? Sí, cada vez Sí, más, cada vez más, como bien sí. sabes. Vamos a atravesar una etapa terrible de santurronería. Sí. A mí esta cosa redentorista me pone de muy mal humor, porque no he nacido yo con vena puritana. Pero vamos a lo que vamos, que son los sangleyes. Hoy vamos a hablar de los sangleyes, a los que podemos definir como los chinos en el Imperio Español. La historia de los chinos en el Imperio Español. Sí, teníamos que haber puesto esta musiquilla con guitarra flamenca, pero bueno, va a pasar. Va, La vamos a dar por válida. está bonita, está Sí. francamente bonita. Sí. Así que hay que ubicarse en Filipinas, hay que ubicarse en las fechas posteriores al viaje de Urdaneta, que es el que establece la ruta del Galeón de Manila. O sea que volvemos al Galeón de Manila. Volvemos Yo al sé que Galeón de estando tú Manila. en esta sección, el Galeón de Manila cada cierto tiempo va a navegar. Bueno, es que el Galeón de Manila no es solo el Galeón de Manila. El Galeón de Manila es todo lo que rodea esa ruta comercial y los gigantescos cambios que esa ruta comercial produjo en el mundo. ¿Cómo le gustaría a usted estar esperando el mes que viene un mantón del Galeón? Yo tengo un mantón, no sé si del Galeón. A mí lo que me gustaría es haber viajado en el Galeón. Pero en fin, esto ya creo que va a estar difícil. Bueno, en China, vamos a empezar por Filipinas. En Filipinas ya había una buena cantidad de chinos, ¿de acuerdo? Pero Manila, desde el establecimiento de la administración española en el territorio, se transforma en una ciudad absolutamente fantástica. O sea, hay chinos, japoneses, españoles, europeos, negros, novohispanos, indios americanos y una cantidad increíble de gente de todos lugares, de todo sitio. Fíjate que en el siglo XVIII, Pedro Murillo Velarde, que es un jesuita que vive en el territorio, dice: en la ciudad de Manila habitan individuos de casi todas las naciones de Europa, Asia, América y África, que utilizan el español para entenderse. Una comunidad importantísima ahí son los sangleyes, que parece que la palabra viene del chino Shanghai, que son los que comercian, los que vienen a comerciar. Qué bien pronuncia usted el chino. Bueno, es que... Es usted como don Enrique Moles, del que hablamos la semana pasada, ese maravilloso químico español que se manejaba con soltura en 8 idiomas. Eso es una cosa extraordinaria, yo no me manejo ni con soltura. O eso les hizo creer a todos los conferenciantes, porque a lo mejor tenía una capacidad mnemotécnica impresionante, vamos, mucha memoria, y se lo aprendía fonéticamente y soltaba 4 frases. No, porque luego escribía en esos idiomas. Tiene cosas escritas en búlgaro, Moles, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con los sangleyes. Esta comunidad llegó a ser muy numerosa. Ya había chinos en Manila, pero se potenció su presencia a cuenta del comercio que se empieza a desarrollar a un lado de todo el Pacífico. Y para que te hagas una idea, el primer barrio chino como tal barrio chino es el Parián de Manila. Estamos hablando de luego llegó a haber un segundo barrio que fue Binondo, donde se avecindaron los chinos que se cristianizaron. Estamos hablando de que Manila llega a tener en la última parte del siglo XVII en torno a 35.000 habitantes, de los cuales largamente unos 15.000 debían ser chinos, ¿no? Y españoles unos cientos o quizá 1.000, pero poco más. O sea, que la mayor parte de lo que era este mundo multinacional, pues... bueno, ahí han quedado los rasgos de la población filipina actual, ¿no? Y de otros del entorno del Pacífico, que son orientales, ¿no? Y, efectivamente, claro, son absolutamente orientales. Pero específicamente los chinos, la vida de los sangleyes estaba ligada al comercio entre los puertos del mar de China y Manila. Es decir, fíjate la ventaja que supuso Filipinas, porque aunque la idea original era intentar establecer un asentamiento permanente lo más cerca posible de la zona de las especias, de las islas de las especias, o en la misma costa china, como tenían por ejemplo los portugueses con Macao, Filipinas fue providencial, porque te situaba fuera de la zona de conflicto, zona que era realmente muy demandada, en la que había siempre mucha belicosidad por parte de unos y de otros, que eran las zonas cercanas, y estaba a 4 días de navegación de los puertos chinos. Con lo cual, la mayor parte de las mercancías eran los comerciantes chinos los que las traían a Filipinas. Y ese comercio, pues obviamente atraía a muchísima población. Atraía a muchísima población. Mira, voy a recomendar algún libro por si alguien tiene curiosidad.
Los de García Basolo, que es un profesor de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, el trabajo se llama Relaciones entre españoles y chinos en Filipinas, es magnífico. Para quien quiera profundizar en el comercio a través del Pacífico, un libro que desdichadamente no está traducido al español, que se llama The Silver Way, escrito por Peter Gordon y Juan José Morales. Pero luego empieza a desplazarse, o sea, los chinos desde Filipinas comienzan a desplazarse hacia territorios de América y llegan en grandes cantidades. Y entonces nos quedamos asombrados porque, claro, pensaríamos que los chinos, bueno, lógicamente a 4 días de navegación de los puertos del sur, pues habría muchos llevando y trayendo desde Filipinas hacia China y al revés. Pero también atraviesan el Pacífico. Y entonces, por ejemplo, si tienen ustedes curiosidad y le dan al buscador universal del mundo, con esta entrada, Plaza Mayor de México, Cristóbal de Villalpando, se van a encontrar con un cuadro que fue pintado en torno a 1695, en el que aparece esa plaza del Zócalo, ahora existente, y en ella, en la zona del suroeste, y ocupa aproximadamente un cuarto de la plaza, está el Parián de México, es decir, el otro barrio chino. Porque se llamó Parián, el barrio en Filipinas, el gran barrio, ¿no? Donde los angleses, que durante muchos años tuvieron extramuros. La vida de los angleses es alucinante. Era una población con una capacidad de búsqueda y supervivencia tremenda, ¿eh? Sí, muy ricos, o sea, hubo sangleyes muy, muy ricos que fueron grandes señores en la vida de Manila y en la vida de Filipinas y luego en México. Es decir, para que nos hagamos una idea de la cantidad... Cuidado, de ellos provenían personajes como José de Rizal, que es el que dijo hasta aquí hemos llegado y nos quitó Filipinas ya en el 98. Bueno, yo creo que en España ya no se quitaba nadie nada. Ya, bueno, pero en fin, bueno, al menos es la gran fecha histórica en la que España pierde. Rizal era medio sangley, sí. Claro, pierde las últimas colonias que fueron Filipinas y Cuba, ¿no? Vamos y perder Filipinas para España, por lo que veo, sería tremendo. No, en aquel momento ya no era nada. ¿No? No, en aquel momento eso ya no significaba nada. ¿Y qué hacemos con el galeón? El galeón ha estado durante casi 3 siglos llevando a cabo un tráfico comercial extraordinario y realmente la vinculación que España tiene con esos territorios de ultramar ya es prácticamente una vinculación, ¿cómo te diría yo?, casi simbólica o administrativa, en el sentido de que se ha... Entonces el daño no fue tanto económico como moral. El Imperio Español cuando implosiona hacia el interior, es decir, se va desgajando paulatinamente. Entonces hay una idea de que, bueno, pues existe Filipinas, pero realmente ya había muy poca relación y ha habido un desinterés creciente a lo largo de todo el siglo XIX por todo lo que habían sido los territorios de ultramar, que se consideraban un lastre, una carga, etcétera, bueno, etcétera. Y toda esa literatura llevada al cine de lo último de Filipinas y todo eso. Claro, porque seguía habiendo un destacamento militar allí y seguía teniendo esa presencia, pero si tú te fijas, los últimos de Filipinas son la demostración palmaria de que ya no hay interés ni administrativo ni político por sostener esos vínculos políticos con esos territorios. Es decir, eran 4 tíos allí en medio de la nada, sin apoyo prácticamente de la administración. Recordemos que cuando hablamos de Ramón y Cajal, allí anduvo también Ramón y Cajal, ¿eh? En Cuba. En Cuba, él fue en Cuba, estoy hablando de las 2 colonias que se pierden, Filipinas y Cuba, ¿no? Bueno, es que yo siempre he sostenido, y no lo sostengo yo sola, sino otros muchos investigadores, que no se trató nunca de un imperio colonial. Pero esto es otra historia. Vamos a seguir con los sangleyes y con esa fantástica historia, porque yo no quiero... puedes dejar ese razonamiento paralelo ahí tiradillo, porque es lo que sustenta parte de tu libro, ¿no? Otro día toca, de tu bestseller, Elvira. Hoy toca hablar de que los chinos que empezaron a venir a través del galeón de Manila hacia América fueron tan importantes que cambiaron la gastronomía del mundo, como todos sabemos hoy día, y dieron lugar a un nacimiento de espectaculares gastronomías nuevas, la mexicana y la peruana, que ahora causa asombro por el planeta, pues nació en estos momentos cuando empiezan a avecindarse chinos que viajan a través del galeón de Manila y vienen hacia los territorios virreinales en América. Para que te hagas una idea de las cantidades, en 1635 apunta un par de datos que me parecen maravillosos. En 1635 Fernando Sousa, en Ciudad de México, se queja de la cantidad de barberos chinos que hay en la ciudad, que copan el mercado, y propone reducir su número a 12. Estamos hablando de que en México hay... ¿Por qué esa reducción? ¿Por qué creía él que Bueno, era pues conveniente? dada la cantidad de barberías que había más o menos en la ciudad,
dice, bueno, pues vamos a repartirnos un poco, entonces vamos a reducir la cantidad de barberías chinas a 12 para que los demás tengan algo de negocio, porque los barberos chinos van a copar el mercado de las peluquerías en la Ciudad de México. En 1697, que se vive un momento muy malo en cuanto a los piratas ingleses penetrando en esa zona de México, fundamentalmente alrededor de Acapulco, la ciudad de Acapulco organiza tres milicias ciudadanas. Vamos a lo del tema colonial. ¿Quién se está defendiendo aquí de qué? Ni siquiera hay ejército español allí presente. Se organizan tres milicias. Estamos, insisto, en 1697 ante la posibilidad de que los piratas ataquen la ciudad. Y una de las milicias entera es china, en Acapulco. Es decir, fíjate la enorme cantidad de chinos que está entrando en los territorios virreinales en este momento. Eso es una cosa fantástica y poco conocida. En el año 19, creo, aparece la noticia de que a quien conozco, José Luis Caño Ortigosa y Yulun Li, han descubierto el primer diccionario chino-español, que debió de ser, fíjate, el primer diccionario chino-español debió ser coetáneo del de Covarrubias, y estamos hablando de 1611. En este momento ya hay un intercambio cultural lo suficientemente fluido como para que empiecen a aparecer diccionarios y empieza a aparecer también literatura de traducción y grandes tratados que son los que, a través de los cuales la Europa occidental conoce a China, porque la Europa occidental conoce a China a partir de estos libros que se escriben, que luego son traducidos a distintas lenguas, y en el siglo XVIII, bueno, desarrollamos ya una arte chinesco, que está, por ejemplo, lo podemos ver en algunos lugares del Palacio Real, y hace 2 días, leyéndome un libro, o sea, leyendo de nuevo Fortunata y Jacinta, me hizo muchísima gracia, al principio de la novela, comprobar que había todavía en Madrid en esas fechas comercios chinescos, y en uno de ellos había una imagen de tamaño natural que reproducía a un chino al que se conocía con el nombre de Ayun y al que se le otorgaba el haber sido digamos, el gran diseñador de los dibujos y el tipo de rosa, el tipo de pájaro, etcétera, etcétera, que se dibuja en los galeones de Manila. Yo recuerdo de niño que en la casa de mi abuela, que no era mi abuela, era la segunda mujer de mi abuelo, había un tapiz que evidentemente no sería original, ¿no? Pero enterito era todo chinesco. Sí, entero, un dragón, muchos colores. Sí, la colcha. Y luego porcelana china que entraba o se vendía en la zona de Algeciras, entraba por... Y bueno, pero esa cultura medianamente ligada a todo esto, ¿no? Bueno, nosotros es que a través de aquí llega no solamente el mantón, llegan las peinetas, llega el abanico. Bueno, el abanico es chino, claro. El abanico es absolutamente... ese abanico tan andaluz es chino. Es chino, hay una enorme... O sea, y hemos soltado las amarras del origen, es decir, hemos llegado a olvidar de dónde proceden todas esas cosas que son tan importantes y que han configurado, digamos, parte y han llegado a ser parte de nuestra vida. En fin, a mí me interesaba mucho contar esto porque es una historia muy desconocida y me parece verdaderamente... Los sangleyes. Sí, hay unas fotografías espectaculares de la ropa, del estilo de vestir. Yo la he visto en el Museo de Asia en Valladolid, todavía en el siglo XIX, ¿no? El estilo de las mujeres sangleyes con esos vestidos que no sabe uno exactamente qué son, si son con el guardainfantes, es una mezcla de ropa española con las sayas y al mismo tiempo oriental con las mangas, es una cosa fantástica. Espectáculo, parece vestido de opereta o de teatro, ¿no? Una cosa... Pues te lo voy a decir en chino, xie. Puyonxie. Anda, mírala. Hasta la semana que viene. Hasta Luisa, la semana gracias. que viene, un beso.